tras ver un poco cómo funciona la BIOS, qué parámetros se pueden configurar en la BIOS, bueno, vamos a ver qué es lo que hace el ordenador cuando arranca, ¿vale? Cuando ustedes encienden el ordenador, ¿vale? Se produce el encendido eléctrico, digamos. La CPU ejecuta el comando que tenga puesto en una dirección determinada, la FFFF, que básicamente es ir a la BIOS y de ahí recuperar los parámetros de información del arranque, ¿vale? Una vez que haya recuperado los parámetros de información del arranque de la BIOS, va a ver que la BIOS le va a decir que tiene que arrancar de un disco duro, o del USB, o de la red. De ese elemento, de ese dispositivo de arranque, recupera lo que se llama el Master Boot Record, ¿vale? El registro maestro de arranque, con el cual él va a leer una serie de instrucciones que corresponden a la carga del núcleo de las operaciones básicas del sistema operativo, y a partir de ahí empieza a funcionar el sistema operativo. Normalmente, en un caso lo más habitual es que enciende el equipo, el ordenador va a la BIOS y detecta que tiene que arrancar del disco duro, hace una lectura del registro de arranque del disco duro, del cual carga la base del sistema operativo, y luego a partir de ahí el propio sistema operativo sigue leyendo del disco duro el resto de instrucciones hasta hacer que el sistema operativo arranque y les aparezca en la pantalla la interfaz con la que ustedes pueden trabajar, ¿vale? Bueno, al arrancar pueden haber una serie de errores. Esos errores normalmente se manifiestan con una serie de pitidos. Si ustedes arrancan y el equipo empieza a pitar, por ejemplo, si no tiene tarjeta de vídeo, a lo mejor emite 3 pitidos seguidos. Si tiene otro tipo de error, a lo mejor emite un pitido largo y 2 cortos. Dependiendo de la placa que sea, siempre en el manual de la placa aparecerá un listado de qué es lo que significa cada uno de esos pitidos. Si ustedes al encender el equipo notan que el equipo no arranca y emite una serie de pitidos, deberían de ir al manual de la placa, verificar qué significan esos pitidos y tratar de solventarlo. A lo mejor es que la memoria no está bien puesta. Por ejemplo, si el equipo emite un pitido constante, o sea así pip, 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 así continuamente, significa que no tiene la memoria puesta, por lo menos en la gran mayoría de las placas con las que yo he trabajado. Pues si me será abrir el equipo, en la operación anterior habrán tocado la memoria y la habrán dejado mal puesta, colocarla y arrancar de nuevo, ¿vale? Esos códigos se los dejaré también, está también una documentación adicional por si los quieren consultar. Bueno, ¿qué más cosas hay en la torre? Pues el disco duro, fundamental porque ahí es donde grabamos todas las informaciones y todos los archivos con los que trabajamos normalmente, aunque ya hoy en día también se trabaja en la nube, ¿no? En internet. Este es el esquema de un disco duro, digamos, clásico, ¿vale? Que básicamente son una serie de discos magnéticos, que verán aquí que hay varios, y como los antiguos tocadiscos hay una aguja que va leyendo la información que pasa por debajo, ¿vale? Como hay varios discos puestos así, unos encima de otros, pues evidentemente el lector tendrá que ser una especie de peine que sea capaz de insertarse en medio de los discos para leer toda la información que hay ahí, ¿vale? Esos peines son lo que se llaman los cabezales de disco y estos son lo que se llaman los platos. Evidentemente hay un motor que hace girarlo y en cada disco hay una película magnética que en cada X posiciones almacenará un 1 o un 0, ¿vale? Y por supuesto tiene que tener un boot de comunicaciones con la placa base y un cable de alimentación por el cual le entra la corriente para poder hacer girar los discos. Esto cada vez más se está sustituyendo por otro tipo de discos que son los que se llaman discos de estado sólido, que son discos que no giran, sino son ya directamente circuitos en los cuales tienen la capacidad de grabar la información. Porque el problema es que la velocidad de lectura de estos discos depende muy mucho de la velocidad de giro que pueda dar el disco. Cuanto más rápido gire, más información da. Y eso acaba produciendo en muchos casos un desgaste mecánico que al final lo que se está optando cada vez más es por usar discos que no utilicen este sistema, sino sea simplemente circuitería que no tienen este tipo de desgaste y que además son más rápidos. La desventaja de los discos de estado sólido es que todavía no son capaces a un precio razonable de almacenar una gran cantidad de información. A lo mejor hay discos de estado sólido de 128, de 256 gigas, pero es difícil encontrar uno de varios teras sin que cueste 2 ojos de la cara, ¿no? Pero bueno, a medio o corto plazo estos discos serán sustituidos por el de estado sólido. Pues un disco, similar a los antiguos discos de vinilo, pues tiene una serie de cilindros o de pistas, ¿vale? A su vez esos cilindros de pistas están divididos en sectores y
aquí la combinación de una cosa con otra, en este caso lo que aparece es el cilindro y sector. Cuando yo quiero recuperar un archivo, en algún sitio está almacenado que ese archivo está en el cilindro 23, sector 48. Entonces la aguja va y lee de ese sitio esa información. Esto significa también que la información mínima que se puede grabar en este disco es la que quepa aquí. Si yo quiero grabar un solo 1, pues aquí grabaré un 1 y el resto de este cilindro sector quedará en un principio inutilizado para grabar otra información, ¿vale? Es la cantidad mínima de información que se puede grabar en el disco. Bueno, aquí es lo mismo. Evidentemente, ya dependiendo de la tecnología que use el disco, hay discos que almacenan más sectores en la parte exterior que en la interior. Hay discos que la cantidad de información que se graba en una y otra pues es la misma. Por ejemplo, en este, que es de disco variable, en la zona 0, en la exterior, tiene 15 sectores, mientras que en la interior tiene solo 6. ¿Vale? Disco duro, pues bueno, pues hay de diferentes tamaños. Los más antiguos eran de 5,25, estamos hablando de pulgadas. Los habituales suelen ser de 3,5, aunque ya hay cada vez más discos más pequeños de 2,5, ¿no? Parámetros típicos que uno hay que mirar a la hora de ver un disco, pues el tiempo medio de transferencia, el tiempo medio de lectura-escritura, la velocidad de rotación. Normalmente viene que te dice que tiene 15.000 revoluciones por minuto. Cuantas más revoluciones tenga, más rápido gira, más rápido es capaz de almacenar información. A veces eso viene puesto con lo que se llama una tasa de transferencia, es capaz de transmitir no sé cuántos megabytes por segundo, por poner un ejemplo, ¿vale? Los discos suelen tener lo que se llama una memoria caché. ¿Qué es una memoria caché? Es una memoria intermedia en la cual el propio disco almacena en esos circuitos los sectores que se han recuperado más veces, de tal forma que cuando alguien te mande a recuperar ese archivo, si lo tienes en esa memoria caché, ya lo coges de ahí en lugar de recuperarlo del disco, ¿vale? Es como si tuviéramos un apartado para la información más usada, la tenemos ahí reservada y ya preparada para entregar, y así el archivo que más se solicita por el sistema operativo ya lo tenemos ahí listo y ahí lo vamos a almacenar. Y la capacidad, esto ya es un poco antiguo, porque cuando lo hice 73 GB a 2 teras, bueno, 73 GB ya no hay ningún disco que se venda que sea tan pequeño, y hay discos superiores a 2 teras, mucho, ¿no? Lo habitual ahora cuando compres un equipo será que tengas un disco entre 500 GB y 2 teras, es más o menos lo habitual, ¿no? Siendo 500 GB y 1 tera los valores más típicos. Las interfaces con el disco duro, de la más antigua a más nueva, pues son la IDE, la SCSI, la SATA, la SAS, ¿vale? Cuanto más nueva, más rápido, mejor. Y cuando tenemos muchos discos en sistemas que almacenen gran cantidad de información, tenemos el problema de que nos preocupa que un disco se nos estropee y eso haga que nos quedemos sin información, ¿vale? Evidentemente siempre hay que tener copias de seguridad, pero en su momento se inventó un sistema de redundancia que hace que, teniendo varios discos, podamos almacenar la información, teniendo nosotros la tranquilidad de que cuando algo falle en uno de los discos, la información no la perdamos. Eso se llama un sistema de RAID. Son conjuntos redundantes de discos. Tenemos varios discos, ¿vale?, en los cuales se almacena la información. El sistema más simple de RAID es lo que se llama el RAID 1, que es un espejo. RAID 1 es: tenemos dos discos y todo lo que se graba en uno se graba en otro. Tal cual, se graba siempre 2 veces, en uno y en el otro. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja es que si se nos estropea un disco, automáticamente no pasa nada porque el otro tiene la información, ¿vale? Ya la controladora empezará a leer de uno y si nota que se está estropeado, empezará a leer del otro, ¿vale? No tiene mayor retardo porque normalmente cuando tú insertas el lector, al mismo tiempo que escribe en el sector de uno, escribe en el sector del otro y no suele generar un retardo mayor de lo que sería tener un disco solo. ¿Cuál es el problema o la desventaja de este sistema? Pues que es un desperdicio de información enorme, porque al final tienes un disco entero que no te sirve, que solo está para seguridad, digamos, ¿vale? Luego hay otra serie de niveles posteriores que lo que hacen es utilizar un sistema de paridad. Es decir, a lo mejor tenemos 5 discos, de los cuales la información se graba en 4, y hay un último disco
que graba lo que se llama una información de paridad que sirve para determinar si el dato leído es correcto o no. Y con unos sistemas que se llaman paridad par o paridad impar, por ejemplo, es capaz de seguir funcionando aunque a uno de los discos se estropee. ¿Vale? Bueno, eso por ejemplo sería el sistema de RAID 5. Paridad distribuida. Cada vez que se escribe un dato, se escribe en 4 de esos 5 discos y en el quinto se graba esa información de paridad que nos va a permitir recomponer la información en caso de que uno de los discos se estropee. Bueno, aquí están detallados los diferentes tipos de paridad, pero bueno, básicamente lo que quiero que entiendan es que cuando se habla de un sistema RAID, lo que se está hablando es que tenemos varios discos que graban la información distribuida entre ellos y que tienen la ventaja de que si un disco se estropea, el sistema sigue funcionando. Normalmente lo que pasa es que se te enciende una luz, te llega una advertencia diciendo que hay un disco estropeado, sigue todo funcionando, pero tú podrías quitar ese disco y poner otro y no perderías ninguna información. Bueno, aquí tenemos una comparativa entre los diferentes tipos de RAID, por si quieren profundizar en el tema. Y bueno, más dispositivos que se pueden encontrar en un ordenador. Si el ordenador es muy viejo, se encontrará lo que se llama la disquetera, ¿vale? Esto ya prácticamente no se usa. Teníamos las disqueteras famosas de 5 1/4, las disqueteras de 3,5, que son las que todavía pueden ver por ahí, y posteriormente a las de disqueteras de 3,5, que podían almacenar hasta 1,44 megas en un disquete, surgieron unas disqueteras que se solían llamar unidades zip o superdisk, que tenían otro tipo de disquetes que almacenaban mucha más cantidad de información. Todo esto ha quedado en desuso debido a la aparición de los dispositivos USB. El disco óptico o CD-ROM, bueno, pues también cada vez más está desapareciendo de los equipos, pero básicamente lo que permitía es utilizar un CD del mismo tipo que se utiliza en los aparatos de música para grabar información, ¿vale? En un CD habitual, quiero recordar que eran 640 megas lo que se podían grabar, y posteriormente a los CD aparecieron los DVD y los Blu-ray, ¿vale? También lo mismo, casi hoy en día se está dando por desaparecido porque ya todo, cualquier dispositivo USB, cualquier pinche USB supera en velocidad y capacidad esto. Realmente solo se mantienen los equipos nuevos para que puedan ver DVDs de películas o para que puedan oír CDs de música, no por el uso informático que se les suele dar, ¿no? Las memorias USB, pues bueno, pues el sustituto del floppy y las unidades ópticas, el pincho que todos hemos visto, que se conecta al ordenador y que les permite tener ahí una gran cantidad de información, gigas, 16 gigas, 22 gigas, 64, ¿vale? Es un almacenamiento que es bastante barato y que es bastante portátil, bastante ágil, pero hay que tener muchísimo cuidado con él, porque los USB se estropean con mucha más facilidad de lo que uno piensa. Tenemos muchísimas incidencias de gente que tiene información almacenada en un pendrive y que se la ha estropeado, se la ha caído, lo ha pisado, lo que fuera, y ha perdido toda la información que tenía en ella. Por eso yo les recomiendo que un pendrive solo lo utilicen para traspasar información de un lado a otro. No utilicen nunca un pendrive como el almacenamiento definitivo de sus datos. Si ustedes tienen un documento que quieren compartir entre dos ordenadores, lo copian del disco duro al pendrive y en el otro ordenador lo copian del pendrive al disco duro, ¿vale? No trabajen siempre con la copia del pendrive porque les va a acabar dando problemas en algún momento. Además, se supone que ese tipo de dispositivos tiene un número finito de lecturas y escrituras. Pasado X tiempo, cuando hayan hecho más de no sé cuántas operaciones sobre él, empieza a degradarse el rendimiento y empieza a degradarse la capacidad de grabación. Por eso es muy importante, no lleven nunca información grabada solo en la memoria USB. Ténganla grabada adicionalmente en otro lado. Más elementos de un ordenador, la tarjeta gráfica. ¿Qué es la tarjeta gráfica? La tarjeta gráfica es la que se comunica con el monitor y es capaz de convertir los bits, digamos, es parte del proceso que convierte esos bits ese código binario que va por la circuitería en imágenes, ¿vale? Esos códigos de colores que veíamos antes en cosas que se pueden ver por la pantalla. Son como este tipo, se insertan normalmente a la placa con una interfaz AGP, aunque ya hay muchos equipos que tienen una tarjeta gráfica implementada en la placa madre y que no hace falta ponerle este slot de expansión adicional. Tiene también un pequeño procesador con también su ventilador propio y normalmente suele tener varias salidas de vídeo con formato VGA, DVI. Ahora hay uno que se está poniendo muy de moda que se llama el DisplayPort, ¿vale?
Bueno, pues salida, VGA, DVI, HDMI, que es la misma que se utiliza para las teles, DisplayPort, etc. La tarjeta de sonido es la tarjeta con la cual podemos oír o introducir sonido en el ordenador. Normalmente una tarjeta de sonido lo mínimo que tiene es una salida para oír, para los auriculares o los altavoces, una entrada para introducir sonido a través de un micro o de un instrumento musical que tenga este tipo de sonido, ¿no? ¿Vale? Pues permite entrada y salida de audio, interfaz con los altavoces, auriculares, micrófonos, etc. El monitor, evidentemente es fundamental. Si no tenemos monitor no sirve prácticamente nada el ordenador, es a través del cual vemos la información que nos muestra, el entorno gráfico, accedemos al contenido de los archivos. Los más antiguos eran los de CRT, que eran aquellos de televisor, la gente decía televisor de culo, ¿no? Los televisores estos que tenían un ancho bastante enorme y que sigue sustituido por televisiones planos, LCD, TFT o LED, ¿no? Parámetros importantes a la hora de ver un monitor, pues el tamaño, las pulgadas que sean. Los tamaños típicos inicialmente eran 14 pulgadas, 17, 21, 24. La resolución máxima, el número de píxeles que es capaz de mostrar, eso nos va a permitir ver más o menos en el monitor. Y ahora muchos verán que también se habla del ángulo de visión. Cada vez más hay monitores que solo te permiten verlo si estás en un determinado ángulo. Si estás en un ángulo muy lejano, no lo ves. Eso pasa sobre todo con los portátiles. Hay muchos portátiles de gama alta en los cuales si yo estoy sentado justo enfrente lo veo, si estoy sentado en el asiento al lado no lo veo, para evitar que tú estés sentado en un sitio público y alguien esté violando tu privacidad mirando esos datos desde el asiento de al lado, ¿no? Bueno, monitores CRT, los antiguos, monitores LCD, tipo nuevo, ¿no? El teclado, fundamental para escribir, ¿vale? Que tiene sus teclas de control especiales, su teclado numérico, las teclas de navegación, las flechas, etcétera, etcétera. Los antiguos utilizaban un conector DIN, luego será el mini DIN, que es el redondito que a lo mejor pueden haber visto pequeño, aunque ya prácticamente todos son de tipo USB. El ratón, también fundamental. Los antiguos eran con cable y con una bola interior que acababa dando problemas porque la bola acababa cogiendo polvo y acababa estropeando, digamos, los mecanismos mecánicos que había dentro. Esto ya prácticamente no se ve. Ahora lo que hay son todos ratones ópticos con una luz que se refleja sobre la mesa y que cuando mueves el ratón él es capaz de detectar el movimiento por el reflejo que hace esa luz sobre la mesa, con lo cual no tenemos el problema ese que vaya arrastrando el polvo, se va metiendo en el circuito, pero sí podemos tener problemas con, por ejemplo, si lo hacemos sobre una mesa de cristal. Si tenemos una mesa de cristal transparente, como la luz no se refleja en ella, el ratón no funciona. En esos casos hay que ponerle un papel o una alfombrilla para que funcione, ¿no? Puede ser con cable, alámbrico o inalámbrico, como el típico con pila, que no lleva cable conectado al ordenador. Impresora, otro elemento fundamental para sacar una copia impresa en papel de lo que necesitemos llevar a algún registro o lo que sea, ¿no? Bueno, había las más viejas, que todavía se ve alguna por ahí, son las impresoras de impacto, son las que funcionan como si fuera una máquina de escribir antigua. Las máquinas de escribir antiguas, recuerdan que era una parte metálica que imprimía, daba un golpe sobre una cinta tintada y eso los reflejaba en el papel. Las impresoras antiguas, las que se oye un ruido tremendo, como una especie de ametralladora cuando imprimen, son impresoras de impacto. ¿Por qué se siguen todavía usando impresoras de impacto? De aguja. Se usan sobre todo cuando tenemos el típico papel este de multicopia. Cuando tenemos un papel de estos que son la copia blanca, la rosa, la azul, etc., tenemos que usar obligatoriamente una impresora de impacto, porque es la única que, al dar el golpe sobre el primer papel, se refleja en las otras. Luego surgieron las de chorro de tinta, que básicamente tienen tres tonos, bueno, un toner negro normalmente, en el cual está la tinta negra, y que con una especie de manguera mínima va pintando sobre el papel, con una precisión milimétrica, evidentemente. Las hay que son de color, que tienen otros tres cartuchos con tres colores base, por ejemplo, el rojo, azul, verde, rojo, azul, amarillo, y que en base a las combinaciones de esos colores, pues, imprimen en la tinta de un color o de otro, ¿no? De chorro de tinta. Luego, las que más se ven hoy en día son las impresoras láser,
básicamente se basa en un tóner como el de la fotocopiadora y imprime a una muchísimo mayor velocidad que las de chorro de tinta o las de impacto. Y cada vez más se están viendo impresoras láser a color, que también lo mismo. Tiene un tóner negro y luego un tóner normalmente amarillo, magenta, cian, por ejemplo, ¿no? 3 colores en base a los cuales se hace el resto. ¿Vale? Características a mirar dentro de una impresora: la resolución, la calidad gráfica que sea capaz de dar y la velocidad en número de páginas por minuto a las que puede imprimir. Normalmente para un puesto de oficina, lo que se recomienda es una láser monocromo y listo. ¿Vale? Otros periféricos: escáner, en el cual nosotros ponemos un documento, una imagen, y él es capaz de sacarle, entre comillas, una foto y mostrarme en el ordenador para que la incluya en un documento, la vuelva a imprimir, la retoque. Tabletas digitalizadoras, que básicamente es una tableta en la cual con un lápiz tú puedes hacer un trazo y él te lo refleja con total fidelidad en la pantalla. Plotter, que son impresoras de gran tamaño para planos, etcétera, etcétera. Bueno, miles de dispositivos adicionales que podemos poner. Y por si lo oyen por ahí en alguna de las documentaciones que lean, también tenemos lo que se llaman ordenadores para racks. ¿Qué es esto de rack? Un rack es un armario bastante grande, más alto que una persona, más o menos esto sería una comparativa aproximada, en la cual nosotros vamos a poner ordenadores como si fueran en una especie de bandejas, ¿vale? Que nos va a permitir poner aquí, ¿no? 7, 8, 10, 15, 20 ordenadores, ¿vale? Los ordenadores tienen que tener este formato, un formato que sea rectangular del ancho del rack y que además tenga unos tornillos que nos permitan meternos en esa guía, en esa bandeja, para colocarlo. ¿Por qué se utiliza estos ordenadores para rack? Imagínense lo que sería si utilizando los ordenadores de torre típicos y necesitáramos utilizar 100 ordenadores. Tendríamos que ponerlos en el suelo, unos al lado del otro, ocuparían un sitio brutal. Entonces lo que se hace es, se compran con este formato, se ponen en un armario, a lo mejor en un armario te caben 20, 30 ordenadores, 15, dependiendo del tamaño que tenga, ¿no? El tamaño viene expresado en lo que se llaman U. Esto sería un equipo de una U, que ocupa más o menos, pues no sé, 5 o 6 centímetros. Hay de 2U, de 4, de 8, ¿vale? Y siempre en los grandes centros de cálculo lo que se hace es utilizar este tipo de ordenadores. Bien, estos ordenadores también se utilizan para tener lo que se llama redundancia y alta disponibilidad. Es decir, si yo tengo una información súper mega importante como la base de datos de la universidad, no la voy a dejar en un solo ordenador, que se me estropee el ordenador y me quedo sin dar servicio. Pues normalmente la almaceno en 2 o más ordenadores que almacenaré incluso en sitios diferentes. A lo mejor almaceno uno en una localización física en Las Palmas y en otro en Tafira, ¿vale? De tal forma que, aunque haya un corte de luz en Las Palmas, el de Tafira sigue funcionando y sigue ofreciendo los datos vía internet, ¿vale? Estos ordenadores también tienen normalmente lo que se llama una posibilidad de gestión remota. Como tenemos aquí tropecientos ordenadores, lo que nos vamos a hacer es conectar tropecientos monitores a cada uno de ellos, ¿vale? Porque tendríamos también el mismo problema de espacio que teníamos antes, pero con los monitores. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Por un lado, existe lo que se llama el concentrador de consolas. Se conectan todas las salidas de vídeo en este armario y sale a un monitor solo, desde el cual puedo ver cualquiera de los 20 equipos que hay aquí. De tal forma que yo elijo el nombre del equipo que sea y veo su visualización. ¿Que quiero pasar a otro? Pues elijo otro. O también puede ver lo que se llama gestión remota por red, a través del cable de red, en un navegador, en el Chrome, en el Explorer, introduciendo una dirección correcta, me puede aparecer lo que sería la pantalla en el navegador y con él puedo trabajar incluso desde casa con ese ordenador, ¿vale? Bueno, después de toda esta parrafada que les he metido sobre ordenadores, tipos, piezas, a continuación, para dar por terminado este módulo, vamos a ver por un lado un vídeo en el cual voy a abrir un ordenador y ver cómo hay por dentro, vemos las piezas que tiene, etcétera, etcétera. Y por otro lado, además deben de hacer un ejercicio que les he dejado con una serie de preguntas de tipo test sobre todo lo que hemos visto. ¿Vale? Y con esto, pues damos por terminado este primer tema de sistemas informáticos.